Doctor Casas, si usted le dijeran en la empresa, si le dijeran un día de Caracol Radio S.A. que tienen que implantarle un microchip bajo la piel para poder entrar al edificio, para poder abrir las puertas, para poder encender el computador, ¿aceptaría o no acepta? No, no acepto. A ver, veamos quién más está con nosotros. María Albarrán, ¿aceptaría o no acepta? Depende. ¿Depende de qué? De si el chip lo voy a tener dentro de mi cuerpo o si lo puedo llevar de una manera portátil. No, es debajo de su piel. No aceptaría. Dominica. No, me daría muchísimo miedo. A ver, Ana, ¿usted dejaría ponerse el microchip? No. Al menos que haya algún bono, así un incentivo súper loco, no. Ivonne, ¿usted se deja poner el microchip? No way, José. Verónica, ¿usted se deja poner el microchip? No, que va, qué miedo que lo anden rastreando a uno por ahí, no. A ver, en Cali, Erika, ¿usted se deja poner el microchip? No, para nada. No la dejamos entrar otra vez a Caracol. Lo siento, no puedo volver. No vuelve, listo, vamos. Evelyn, en Medellín, ¿se deja poner el microchip? Sí, usted es fresca. No, señor, es que yo no soy propiedad de la empresa. Pues ¿Por qué me tendrían que implantar? ¿Por qué me tendrían que implantar? Porque si no puede entrar a la empresa porque no le abren las puertas, Evelyn. Pero no me pueden revisar con la huella, como hacen en muchas partes, con la tarjeta de ingreso. La huella también es mucho más. Esto es el futuro, Evelyn. Rafael, ¿usted se deja implantar un microchip para poder entrar al edificio del hacer, para poder sacar fotocopias, para poder entrar a su correo electrónico en el computador, para todo dentro de la oficina? No. Bueno. No, porque no. Y además, no, porque no. No, y punto. María Clara, ¿usted se deja? No es no. Bueno, pues les voy a presentar a Anthony Tony Dana. Él es el vicepresidente de Desarrollo Internacional de Three Square Market, una empresa que se dedica al desarrollo de software para máquinas expendedoras, pero que ha tomado una decisión que va en contravía de todo lo que ustedes han dicho, y es implantarle a sus empleados microchips para que puedan abrir las puertas, acceder a los computadores, hacer fotocopias, compartir información e incluso pagar sus compras en la máquina expendedora que tienen en la oficina. María, saludemos al señor Dana y preguntémosle qué le han dicho allá en la empresa a los empleados cuando les propusieron ponerse debajo de la piel un microchip. Mr. Dana, good morning and welcome to W Radio Station. We'd like to ask you, what did your employees say to you when you made the proposal to implant the tiny radio frequency identification chip that you developed? Yeah, thanks for having me. So we, just a little bit about Three Square, we build the software and technology for self-checkout break rooms. So with those self-checkouts, you have different ways you can access your account on the kiosk. And so I think overall it was very positive and excitement when we offered it. And I think that's because we are well educated with technology and what an RFID chip implant is. Bueno, lo que él nos dice es que primero nos habla un poco de su empresa, Three Square Market, y nos dice que ellos lo que hacen es desarrollar softwares y tecnologías de acceso, digamos, de acceso a la información y demás, y que cuando ellos le hicieron esta propuesta a sus empleados estuvieron todos bastante emocionados y bastante dispuestos a acceder a hacerlo, porque realmente son gente que está muy acostumbrada al uso de la tecnología y que está muy educada frente al uso de nuevos desarrollos tecnológicos. María, por favor, pregúntele si su compañía, Three Square Market, tiene algo que ver con la producción de este microchip, si son inversionistas, ¿qué tienen ellos que ver con este microchip? So, Mr. Dana, your company produces this microchip or participates in some other way in the development of this microchip? So we partnered with Biohacks International, who's based out of Helsingborg, Sweden. And he has the microchip, and we have the software and the technology, and that's where we're coming together. But we are the first U.S. company to do it on a company-wide basis, and where we have an opportunity to do some special things is because we do have a team of software developers.
Bueno, ellos se asociaron con una compañía sueca que es la que realmente desarrolla el microchip. Lo que la compañía del señor Dana hace es desarrollar la tecnología, digamos, el software que iría dentro de ese microchip para que funcione. Y lo que sí son es la primera empresa en Estados Unidos en hacerlo con, digamos, con su plantilla laboral, con su personal. María, a mí lo que me da miedo de un microchip así es que luego puedan saber dónde uno está o dónde come o dónde compra. Entonces, pregúntele a él si él se puede asegurarnos que eso no va a pasar, que no van a espiar a sus empleados a través de ese microchip. So, Mr. Dana, one of the most frequent inquiries around this sort of new technologies is what happens with the data of the people that have the microchip inside of them. How can you assure people that you're not going to track their information, where they are, what they eat, what they do? Yeah, absolutely. It's a common question. So the chip that we are using is an RFID chip. So with the RFID chip, it has to be within 6 inches of any near-field communication or an RFID reader. So the only time that we would ever be able to, if we wanted to dig into information, is if it got in contact with a reader within 6 inches. So it has no GPS tracking ability, nor does our company want to be able to track anyone. It's more so just about convenience, being able to access the building, being able to access your account within our market, and then also being able to finalize your payments on the credit card EMV terminal. Bueno, él nos dice que esa es una de las preguntas claramente más frecuentes y que realmente acá el tema es que el chip es muy pequeño. Entonces el chip es tan chiquitito que para poder acceder al software tiene que estar cerca de un lector por lo menos a 6 pulgadas. Entonces, si uno quisiera saber lo que un empleado está haciendo por fuera de la compañía y demás, sería muy difícil, salvo que esté a 6 pulgadas de un lector que pueda acceder a los datos que hay dentro del chip. Además, pues obviamente le aclara que en su compañía no tienen ningún interés de espiar o de seguir a sus empleados y que simplemente lo que hacen es poder acceder al edificio, poder acceder a su correo. Digamos que tiene un montón de beneficios y que no tiene nada que ver con utilizar de otra manera los datos de los empleados. María, yo me quiero poner un poco del otro lado de la historia, porque ante su respuesta me surge la inquietud de los beneficios de tecnologías como esta. Por ejemplo, en los Estados Unidos siempre hay muchos casos de niños perdidos o niños secuestrados. ¿Pudiera ser algo o es muy descabellado pensar que en el futuro pudieran de pronto los padres introducir un microchip como este para tener a sus hijos controlados, saber dónde están, poderlos resguardar del peligro? So, Mr. Dana, what would be the benefits of these new technologies in certain cases like the search of kidnapped children or lost children? Could these technologies serve for that social purpose? I think it has the potential to, as far as we're concerned in our initial development of it. There's no GPS tracking that we want to have a part of it. We more so see this as being a convenience option for the people that have it. So you be able to log into your computers, store all your passwords, as well as finalize payments at credit card terminals that accept tap to pay. But then we also are looking into different areas. We've had hospitals that have reached out to us as they are talking about giving the ability for employees to have this instead of the company cards that have an RFID chip on them. They would rather have this option to be able to offer, as well as some other items within the health fields for people to store their medical information and any medications that they may be on. Bueno, lo que el señor Dana nos dice es que en este momento pues no existe esa posibilidad porque estos chips no tienen incorporado un mecanismo de GPS. Digamos que están trabajando, están haciendo varias investigaciones para desarrollar nuevos aspectos alrededor de esta tecnología. Nos cuenta que han hablado con muchos hospitales que quisieran intentar aprovechar esta tecnología para que los pacientes puedan guardar su información médica, en el caso de algunos, qué medicamentos están tomando,
usando y qué condiciones de salud tienen, porque lo encuentran muy beneficioso. Supongo que la implantación es voluntaria. En su empresa, ¿cuántos trabajadores se han negado a colocarse este chip? So, Mr. Dana, we assume that the implantation of this microchip is voluntary. How many of your coworkers have denied to implant this microchip? So we have about 85 employees within our corporate office, and we have 50 people that have committed to it and are signing the consent form to do it. And the microchip, it goes in about 2 seconds, and it takes about 2 seconds for you to take out the microchip as well, just like a splinter in your hand. No, Rafa, lo que él nos dice es que en su plantilla de personal de 85 personas, 50 ya han accedido a que se les implante el chip que se pone en 2 segundos. Eso es lo que él nos dice. María, a diferencia de mis compañeros, yo sí estoy a favor. Pregúntale al señor cuáles han sido los resultados palpables en cuanto a la mejora en el ambiente laboral. Por ejemplo, las llegadas tardes, la utilización de los teléfonos para el uso personal, entre otras cosas. Mr. Dana, what are the benefits that you have seen within your coworkers and in your company with the implantation of this microchip? Convenience. Like I said, now we don't have to have a company card with an RFID chip to access the building. We also have a lot of different areas within the building where only certain people are allowed to get into. So being able to differentiate microchip, RFID chip to that, as well as now talking about eliminating car keys, and then finalizing payments. So you should not have to carry anything in your pockets anymore is our ultimate goal. Bueno, Gonzalo, él lo que nos dice es que algunos de los beneficios tienen que ver, por ejemplo, con que ya no está el uso de tarjetas de ingreso al edificio y a las instalaciones de las oficinas, que en muchas áreas de la oficina solo puede entrar personal muy específico, entonces esto permite tener un control sobre esas zonas que están restringidas, y además hay una ventaja en general para todos los trabajadores, y es que pueden acceder rápidamente a los pagos que les hace la empresa de sus salarios. Digamos que ya no tienen que llevar como la cuenta para que les paguen, sino que rápidamente saben que está ahí su dinero y que ya pueden disponer de él. María, él dice que se demora 2 segundos introducir el microchip, pero no nos especifica cuál es el procedimiento, qué tan doloroso o quirúrgico o ambulatorio es. So, Mr. Dana, you said it takes 2 seconds to implant the microchip into someone, but does this hurt? Does this have some sort of medical implications? How is the procedure to implant the microchip? Yeah, so it's been FDA approved since 2004, and it's going to feel just like a piercing, so it's going to sting a little bit for a second when it goes in, but from the time the syringe enters your hand and the time it leaves your hand, it's about 2 seconds. And so it'll sting a little bit on the way in, but the same thing to get it out. It's equally, it only takes 2 seconds to get it out, and you force it from one end, and then you pull it out just like a splinter. Bueno, Dominica, lo que nos dice es que desde 2004 lo están haciendo y que puede doler un poquitito y puede haber una pequeña rojez, pero nada más allá de eso, y que para retirarlo también se toma solamente 2 segundos. Pregúntale, María, al señor Dana, ¿qué pasa con el chip cuando el trabajador deja la empresa? So, Mr. Dana, what happens with the microchip once one of your employees decides to quit or leave his or her job? Yeah, so with all the things that are associated to our business, it would just be disabled on their chip. If they wanted to continue to use the chip for all the other purposes that they use it for, it's 100% their chip. So they may still find it convenient, to use it with their doors, with logging into their cell phone, their personal computers, as well as finalizing payments at the tap-to-pay terminals. Well, Mr. Dana, thank you very much for being with us at W Radio Station. Thank you for having me. I appreciate it.
Bueno, lo que él nos dice es que una vez que un empleado sale de su compañía, lo que hacen es deshabilitar la información que tiene que ver con el trabajo dentro del microchip. Si la persona quiere quedarse con el microchip porque le permite acceder a su computadora personal o porque le facilita, digamos, algunos temas personales, pues lo puede hacer. Pero en lo que se refiere al tema de la compañía, todos los datos quedan deshabilitados al momento. En mi joyería